buenos días. Buenos días. Hoy nos vamos de Ushuaia. ¡No! Llevamos un mes aquí recorriendo sus calles, conociendo todos estos lugares tan mágicos que hay aquí en esta región. Y la verdad es que nos da pena irnos, pero hay que continuar. Nos esperan muchos otros lugares para conocer por Argentina y hay que ir arrancando y despegándose de este lugar que tan bien nos ha acogido. Estuvimos súper cómodos. Incluso ahora, cargando la última vez nafta, hablamos siempre con el mismo chico, siempre vamos a la misma panadería, supermercado. Ya era nuestro, éramos un ciudadano más en Ushuaia. Sí, la verdad que sí, nos llevamos muy buenos recuerdos, muy buena gente también que fuimos conociendo. Sí. Y toca continuar. Vamos a por el Paso Garibaldi, vamos a parar en alguno de los miradores, aunque hay que decir que el día está triste por nuestra partida. Está llorando. Y está llorando el cielo, pero haremos lo que se pueda. Y dejamos atrás a las torres de Ushuaia. Nos llevamos este mágico lugar en nuestro corazón para siempre. Quién sabe las vueltas que damos y dónde acabaremos, ¿no? Peores vueltas tenemos dado en el Peores pasado. vueltas tenemos dado, así que no es un adiós, No. es un hasta luego. Hasta luego y un muchas gracias. Nos llevamos tanto los lugares como la gente. Hicimos un barrio ahí bonito en el puerto que la verdad es que lo hicimos nuestro y nos vamos muy contentos. No solo fue una meta, sino fue un mes de convivencia, de ser pseudo locales y de disfrutar de este entorno mágico. Muchas gracias, Ushuaia. Ya venimos varios vídeos comentándolo, pero es cierto que es un contraste súper fuerte el cómo entramos en Ushuaia con todo verde, los paisajes, y ahora está todo con unos tonos naranjas, marrones, rojos incluso. Sí. Hay algunas zonas aún verdes. Bueno, la verdad es que el paisaje es impresionante. Nos increíble. está encantando. Nos está despidiendo de una manera espectacular, de verdad. Está increíble, el otoño se está acentuando la última semana sobre todo más y más. Sí. Notamos, mirá que Fue cosa de una semana, ¿eh? sí, se está acentuando los rojos y todo. ¡Buah! Porque si os dais cuenta, hace poco estaba nevando, estaba el glaciar Martial, cuando fuimos al Martial estaba nevado y estaba todo verde aún, no había estos tonos, ¿no? Y ahora en cosa de una semana o así, está todo cambiado. Muy lindo, es Y una precioso. fortuna poder haberlo visto de las dos formas. Sí, Es un privilegio. Wow, es que qué tonos, qué naranjas Pangea. Tal cual, tal cual. Acabamos de pasar un cartel que ponía Cerro Castor y es un centro de esquí de los más importantes del país, según tengo entendido. Es enorme. Tiene muchas pistas, sí, nos contaban, como 30 y pico pistas tiene, ¿eh? De todos los niveles, viene muchísima gente a esquiar aquí en temporada. La verdad es que da ganas, nos gustaría mucho. Solo esquiamos una vez en la vida, pero le agarramos el gustito y nos divertimos. Nos hablaban del Cerro Castor justamente Eduardo y Alejandra, que son una pareja que vive aquí en Ushuaia, que conocimos estos días y estuvimos compartiendo con ellos, y nos enseñaron vídeos de la bajada de la antorcha del centro de esquí del Cerro Castor, que al parecer lo hacen como para inaugurar la temporada. Sí. Y es súper emocionante. O sea, bajan todos los trabajadores esquiando, así haciendo eses por la pista principal, con antorchas, y queda súper bonito porque lo hacen cuando ya no hay luz. Buah, nos enseñaron unos vídeos muy chulos. Sí, sí. O sea que para quien tenga la oportunidad de venir a la inauguración de aquí de la temporada de esquí, buah, tiene que ser Increíble. muy emocionante.
Paramos un momento en el mirador Paso Garibaldi, que está justamente en el Paso Garibaldi. Es simplemente un paso de montaña que atraviesa los Andes fueguinos y es el único paso carretera que atraviesa esta porción austral de la cordillera de los Andes. Tiene unos 450 metros sobre el nivel del mar y tiene la verdad que una vista aquí al lago escondido espectacular. Muy bonito. Muy bonita, sí. Esta ruta, todo este paso es una ruta escénica y es súper bonita, la verdad. Y es muy sinuosa, hay que tener cuidado, no puedes andar mirando todo el rato, pero sí, tiene como distintos trocitos de tierra, ¿no? Para que puedas parar. Este es el mirador tal cual, así, estructura. Y aparte del lago escondido, allí al fondo se ve el Fagnano, que es mucho más grande que el escondido, que ahora iremos. Y aquí este lago que tenemos a la espalda, el lago escondido, también, además de tener unas vistas bonitas, es bastante funcional. Nos contaba Eduardo que acá durante el verano, cuando hace temporada buena, se viene la gente, algunos con su kayak o con su gomón, dan una vueltita por el río, hacen deporte, vienen a mojar los pies, la verdad es que incluso pescan, así que es un lago bastante práctico también, ¿no? Siguiente paradita, esta vez hay un poco menos de niebla, así que estamos contentos. La vista vuelve a ser un espectáculo. Sí. Mirá, parece un espejo el agua, ¿eh? Es que hay como esto, lo que comentábamos antes, varios puntitos así donde puedes parar con el coche, Sí. amplios, porque la verdad es que la carretera es así con mucha curva. Y estamos un pelín más adelante de donde está el mirador oficial, digamos, del Paso Garibaldi, que hay aquí toda una explanada enorme. Y ¡buah! Mirad qué vistas, Increíble. por favor, al lago con estos tonos marrones, rojizos. Es un punto para parar aquí, echar la fotito. Y el agua de verdad es un espejo, está tan tranquila. Está súper calmada, mira, no se mueve nada. No hay viento, no hay viento. Es verdad, no hay nada de viento. No. Bueno, ya casi estamos llegando a Tolwyn, que es donde vamos a pernoctar hoy. Sí. Es un pueblito, según parece, muy pintoresco, que queremos conocer.
está solamente a 1 hora más o menos. Hora y pico de Ushuaia, simplemente. Sí, por ahí. Así que creo que es un buen lugar para pernoctar, hacer la primera parada estratégica, no solo para descansar y organizarnos lo que es la ruta que se viene ahora, en la etapa tras Ushuaia, sino para conocerlo también. Sí, es un punto además muy turístico, que mucha gente para allí, hay ciertos lugares que queremos conocer allí de alrededores. También es buena hora para ir porque al final se nos acaba yendo el día y queremos comer algo y más tranquilos organizar lo que van a ser los siguientes días. Y llegamos a Tolwyn. Sí. Y lo primero que vamos a hacer es matar 2 pájaros de un tiro, porque como no comimos, estuvimos entre paisaje y paisaje sin comer, y encima acá, uno de los puntos para visitar es una pastelería muy famosa. Vamos a acercarnos y vamos a picar algo ahí. Que hay hambre ya. Bueno, nos vinimos a La Unión, una pastelería y confitería súper conocida acá en Tolwyn. Que la verdad llama la atención el edificio porque es súper grande en comparación al resto del pueblo. Tiene su fama, viene aquí mucha gente, cada vez que alguien viene a Tolwyn pasa por esta panadería y llevan no sé cuántos años en funcionamiento, creo que desde el 83 si no me equivoco, y aquí tienen hasta un paseíto de la fama donde aparecen los retratos de todas las personalidades que pasaron por aquí. Y vamos a degustar un poquito de todo. La verdad yo creo que nos pasamos, pero es que venimos con mucha hambre y no se puede ir a los sitios con hambre, gente. No, y además hace bastante que, mira, antes le metíamos a las facturas un montón. Ya hace un tiempo que no probamos unas cuantas. La verdad que sí que hace tiempo que no tomamos facturas. Sí, sí, nos estamos portando muy bien. Así que nos pedimos un par de churros, un par de medialunas, una bola de fraile, que de esta vuelta a Argentina no probé una, así que esta va a ser la primera de la vuelta. Una palmerita, que la vi y dije... un trocito de chocolate, tienen un montón de chocolates y este me llamó la atención y seguro que está muy bueno. Vamos a comer. Muy bien, bueno, vamos a comer un poquito. Está fresquita, está buena. La panadería La Unión es uno de los lugares más emblemáticos y queridos de Tolwyn. Fundada por Emilio Sáez en los años 80, es un punto de encuentro de la región, que a lo largo del tiempo fue ganando popularidad y empezó a recibir la visita de numerosos famosos y figuras públicas, contando incluso con su propio muro de la fama. Lamentablemente, el establecimiento original sufrió un gran incendio en 2021, que conmocionó a toda Tierra del Fuego y gran parte del país, pero un año después consiguió reabrir sus puertas en este nuevo y moderno local. Bueno, muy rico todo, la verdad es que nos quedamos satisfechos. Sí, y bien llenos. Sí, así que ahora vamos para la furgo, ya se fue la luz, así que creo que nos vamos a retirar temprano, descansar y madrugar para chusmear y grabar este lindo pueblo que promete. Queremos acercarnos también hasta el lago y pasear un poquito más, así que nos vamos a retirar ya, que aparte está empezando a llover un poquito. Y unas gotitas están cayendo. Y apetece meterse en la furgo y descansar un poquito. Sí. Amanecemos en Tolwyn, un pequeño pueblo fundado en 1972, perteneciente a la provincia de Tierra del Fuego. Se encuentra equidistante de las 2 ciudades más grandes de la provincia, Ushuaia y Río Grande. Y precisamente de su ubicación en la isla viene su nombre, que significa corazón en lengua selknam. Nuestra parada en Tolwyn estaba enfocada en un par de puntos que queríamos visitar, como la panadería del día anterior y el lago Fagnano. Pero la verdad es que simplemente callejear por la zona ya hace valer la pena la visita. Este lugar sin duda desprende mucho encanto en sus construcciones con influencias del estilo alpino, techos inclinados, balcones de madera y fachadas adornadas con detalles rústicos.
Muy buenos días. Buenos días. Amanecemos con frío. Bastante. Aquí dentro de la furgo no, pero salimos a hacer unas tomitas aquí de este parque y de la furgo. Y mamá, qué frío hace. Sí. Miré ahora en el móvil y pone sensación de -2, pero bueno, para mí es de -10. Sí, no apagamos desde que nos despertamos, no apagamos la calefacción. Y hacía tiempo que no notábamos un fresquete así que pegue. Sí. Así que nada, decidimos que vamos a dar una vueltita así desde el coche. Las imágenes que ya les mostramos, bueno, ya pueden hacerse una idea de cómo es el pueblito. Es muy lindo, muy pintoresco, tiene unas estructuras, las casitas que nos gustan un montón. Nos hacen acordar a la vieja serie Dawson Creek, porque tienen así todas las paredes revestidas de madera, mucha chapa por los techos. Sí. La verdad es que es bastante llamativo, tiene mucho encanto, así que... Nada, vamos a dar una vuelta con la furgo por aquí para chusmear un poquito más el pueblo y nos vamos a acercar hasta el lago Fagnano. Menudo azul, ¿eh? Súper bonita el agua. Sí, me la esperaba más oscura. Mira, se nota que hay viento, que hay un oleaje que parece un mar. Sí, la verdad es que un lago, ¿qué te esperas? Yo me esperaba así a modo, no sé, el lago Ness, así, estos oscuros. Sí, pero está muy bonito. Re lindo. Me imagino que esto en temporada de calor. Aparte está todo rodeado como por complejos de cabañas. Aquí hay un camping también con cabañas monísimas, de estas de madera, así, muy tal. Sí. Un entorno muy bonito, oye, para venir de vacaciones aquí. Qué lindo. A desconectar. Sí. Me gusta. Vamos a pasear un poquito. Vamos. La verdad que no está muy agradable para un paseo. Pero os voy a contar así un poquito de la información que estuvimos procurando. Este lago es el lago Fagnano. Esta es como uno de los extremos y de aquí al otro extremo hay 100 kilómetros, o sea, es súper largo, es como así, súper alargado y tiene parte chilena, parte argentina. Está lloviendo un poco también, por si se ven las pintitas en la cámara, digo. Se llama Fagnano en honor a uno de los monseñores, Monseñor Fagnano, uno de los monjes salesianos que vino por estas tierras, pero también se le llama lago Kami, que es en la lengua de los Shilknan, que es una de las tribus indígenas que habitaba por estas zonas, y le llamaban Kami porque significa aguas grandes también. Es lago, o sea, es lago de agua dulce, aunque tenga estos oleajes ahora por el viento, y sé que hay un sendero que son como 20 kilómetros alrededor, que está también muy recomendable para hacer, no hoy evidentemente, sino con un clima un poquito más favorable. ¿Qué pasa? Tenemos un amigo. Tiene frío. Pero vete para el pueblo, que aquí hace frío. Qué bonito. Tiene un pelaje súper suave. Oh, qué mimoso. Apoya la cara en mí. Ya volvimos al coche, calentitos otra vez. La verdad es que nos morimos de frío, salimos a dar una vuelta y a conocer en primera plana, ¿no? Lo que es el lago. Y podemos decir que el agua de verdad que es Está muy bonito. un espectáculo, muy linda, bien transparente. Con días calmados tiene que estar lindo para andar un poquito en kayak o simplemente hacer un picnic aquí a las orillas. Sí, y está montado a modo playa, ¿eh? O sea que para tirarte acá, hacer lo que quieras, tomar mate. Está espectacular tener así una especie de balneario semejante lago, es que esto parece costa. Grande, grande.
emprendimos ruta, nos vamos de camino a quién sabe dónde. Pero el tema que estamos comentando ahora es que, como sabéis, estamos en la isla grande de Tierra del Fuego y hay que cruzar el estrecho de Magallanes en barcaza. Y la verdad es que el día está cada vez peor y esa barcaza no sale siempre. Si está mal tiempo, no va a salir. El problema es que está del lado de Chile. Del lado de Chile nosotros no tenemos conexión. Entonces estamos pensando que si llegamos hasta allí y no va a salir hoy en ningún momento, no sé si es 24 horas, no sé cómo va. Si no sale, nos vamos a quedar ahí sin conexión. Entonces estamos pensando en llegar hasta San Sebastián, que es el pueblo de frontera Argentina-Chile, que está como a 2 horitas de Tolwyn, y allí ir revisando la barcaza para ver si sale o no sale, y si nos enteramos de que sale, pues ya cruzar a Chile y tal. Ese es el tema. Así que nada, vamos a cruzar los dedos a ver si mejora un poquito el tiempo para que asegurarnos que vaya a salir la barcaza, y os vamos contando, a ver. Nos informaremos realmente cuando estemos más cerca, porque ahora no tenemos conexión en carretera y además no agarramos esta radio que a la ida les contamos. Hay una radio cerquita de Chile que te dice si la barcaza está operando o no. Sí, es como un canal, una emisora que es solo para la barcaza. Sí. Que tú la sintonizas y ya te va diciendo si está saliendo o si no está saliendo. Claro, pero ahora mismo no la agarramos todavía. Porque seguimos del lado argentino. Claro, ni tenemos internet para chequearlo, así que más cerquita vamos a ver qué tal va la cosa. A ver. Ya llegamos al paso fronterizo San Sebastián y lo mejor de todo es que recuperamos señal en el teléfono y consultamos a ver si la barcaza estaba operativa para cruzar el estrecho de Magallanes. Lleva media hora funcionando, así que vamos a cruzar rápido la frontera y llegar cuanto antes, no vaya a ser que se vuelva a cerrar. Exacto. Bueno, ya salimos oficialmente de Argentina, ahora tenemos que entrar en Chile, estamos ahora mismo en tierra de nadie. Esperemos que el clima siga bien, porque como sí, lleguemos al borde y no esté la barcaza otra vez, me muero. Nada, todo va a salir bien, como siempre. Vamos ahora hacia la frontera de Chile, a hacer todo el papeleo. Vamos aquí esquivando pozos. Este tramo en tierra de nadie, entre cuando salís de Argentina pero todavía no entraste a Chile, está detonado. La verdad es que tenés que ir esquivando unos cráteres. Estábamos filosofando, a lo mejor será que no se ponen de acuerdo quién tiene que reparar esta zona, porque al final a nadie le pertenece y no a los sé, dos. a alguien le pertenece. No hay territorios así sin nada. O le pertenece a los dos. O le pertenece a los dos. La cuestión es de que acá pone que la calzada está en reparación y claramente no se ve que no está en reparación. No. Está para reparar, eso sí. Y es muy llamativo porque tanto la parte de Argentina antes de llegar a la frontera estaba muy bien, y la parte chilena, según recordamos, también está muy bien. Es solo este tramo común. Sí. Bueno, ya llegamos al paso fronterizo de Chile. Vamos a entregar los papeles y a sellar la entrada. Y seguramente nos vengan a chusmear la furgo. Pero no hay nada que nos puedan tirar porque ayer hicimos los deberes y cocinamos todo. O sea que... Bueno, estamos listos, gente. Ya entramos oficialmente en Chile y legalmente también. Todo correcto. Ya vamos aprendiendo cómo funciona esto de las fronteras. Así que no tuvimos ningún problema. Nos revisaron la furgo, pero todo ok. Y ahora camino hacia la barcaza a ver si... está en tránsito. Yo creo que el día cambió por completo. Nos está quedando increíble. Un atardecer súper bonito. Sí, sí. Hace viento, eso sí. Entonces, a ver. Pero yo creo que vamos a poder llegar bien. TAPSA informa que el cruce en Primera Angostura se encuentra suspendido por condiciones climáticas. ¡No! ¡Abrí! Justo ahora que estamos llegando, ponemos la radio en la emisora esta y está cerrado otra vez. La madre que nos hizo. Yo me planto en la cola hasta que abran, ¿eh? Oh, son las 8 de la tarde, no es tan tarde. Cuando tampoco. cruzamos la frontera había abierto. Sí. Porque había mejorado. Irá por rachas. Pero bueno, había que jugársela y venir, ¿no?
Y sí, a ver si hay wifi por lo menos. A la cola pesicola. Y quédate aquí detrás del camión. Mima, pero falta muchísimo para el agua. Menuda cola. Sí, esto llevará cerrado 1 hora, así que imagínate. Yo creo que 2 barcos habrán bloqueado. Así que, aún esperando, yo creo que ni siquiera nos va a tocar en el primer turno. Tenemos una noche larga. Lo bueno de tener la casita acá es que, mira, yo ya me voy a poner los anteojos, casi el pijama te diría que me pongo, y capaz que podemos editar un poco incluso. Sí. Los coches están más adelante. Uf, pero esto debe de llevar horas parado. Sí. Madre mía, cuánto camión. Pero hay muchísimos. ¿Hasta allá? No me digas. ¿Dónde está la...? ¿Esas luces de allí? No puede ser. Ah, no, eso es el otro lado, el faro, mirá. Madre mía, hay más de 100 camiones. Ah, dale. Estos no pasan más. Ahí está el coche. Ah, ahí está el coche. Pues así estamos. La verdad es que hace muchísimo viento. O sea, se abanea la van y bajó ahora Rubén a preguntar. Y le dijeron los de otros coches que el sistema este de barcazas funciona hasta las 11 de la noche, ahora son las 9, pero que al menos un viaje van a tener que hacer porque la fila de camiones que hay llega, vamos, no a Ushuaia, pero casi. Hay muchísimos, entonces que probablemente algún viaje sí que harán. Por suerte tenemos un motorhome y podemos estar aquí. Estamos bien, no nos podemos quejar, la verdad. Y si no a las 11, pues a dormir. Sí, ahí a un lado. Y mañana es otro día. Y mañana es otro día. Gente, ya pasaron 2 horas, pero acabo de ver un barco aproximándose. Yo creo que esta es nuestra última oportunidad. O es ahora o ya mañana. O a dormir ahí en la esquina. Si no es esta, mañana. De hecho, nosotros también ya nos estábamos aburriendo un poco. Sí, ya estábamos pensando en apartarnos y ya da igual. Ya comimos, tomamos algo. Yo me fui, literalmente no exagero, me dormí 40 minutos. Ángel leyendo. Así que, porque tampoco sabes cuándo va a venir, entonces no nos pusimos a editar o a trabajar o en pijama. Entonces esta incertidumbre nos tenía ahí un poco esperando, pero bueno, veo la luz, literal, mira, enfócala. Se ve la luz al final del túnel. A mí me está empezando a dar un poquito de miedo ahora pensándolo en el viento que hace. Yo no sé cómo va a estar ese estrecho, Sí, la camioneta no para de moverse, el viento es bastante considerable. De hecho, es muy curiosa la torsión, ¿no?, que tienen estos. Te pones a pensar, se escucha crujir un poquito la camioneta y que tiene que tener esa flexibilidad, ¿no? Porque si fuese muy rígido parte todo en el primer bache. Y la hace moverse, está de lado a lado. Hay bastante viento. Y finalmente, tras casi 3 horas de espera, ha llegado el momento de embarcar. Pero tampoco es que sea todo alegría. Nos esperaba una navegación bastante movidita, con mareos y una mala noticia al otro lado, que ya entenderán a lo que me refiero. ¡Qué mareo! Madre, mira. Nada que ver al viaje de ida, se está moviendo muchísimo, hay unas olas. ¡Qué guapo! ¿Y tomaron? ¿Tomaron algo antes de subir? Parece, ¿no? Wow. Madre mía, cómo se mueve esto, chaval. Me está mareando. Sí, marea mucho. Mira cómo nos movemos. Ué. Uf, qué mareo. Hay que mirar un punto fijo, dicen, ¿no? Pero a mí no me resulta nada. Y esas gotitas que se ven en el cristal, cuando veníamos hacia la furgo nos cayó así de golpe. No es lluvia, es el agua del mar, son las olas. O sea, imaginaros. Está repicado. El oleaje que hay como para que venga el agua para aquí incluso. Sí, se me está revolviendo Madre todo. mía, la verdad, menos mal que es solo media hora. Sí. No. Dios. Re marea, Pagamos. El precio es el mismo, 24.000 chilenos. Por eso la otra vez en el ticket ponía 24.000, claro.
pero no eran en pesos argentinos. Porque yo había dicho, pone 24.000 y nos cobraron 33. Sí. Pues no, son 24.000 chilenos. Y ahora nos cobraron 40.000 argentinos. Porque el peso bajó. Sí. Qué mareo. Wow. Bueno, podía ser peor. Hay arena. Sigue. Tranquilo. Hay mucha arena. Para allá, para allá. Ahí. Despacio, despacio. Wow, ¿cómo enterró? Por poco quedamos ahí, Bajó y con el agua, porque había mucha agua, no se veía la arena. Y había un montón de arena. Y eso que le fui dando para los lados, ¿viste? Así como zigzagueando, que este se mete o no se mete. Fui zigzagueando para que descubrir la arena de las ruedas, pero nada. Es que había una pendiente además. Un completito así. La verdad es que a las 11 de la noche y estamos de fiesta acá. Ay mamá, no hay una ruta que tengamos en paz, por favor. Ahora ya despertaste. No, ahora desperté del todo. Porque además tenía espuma de agua por atrás. Decía, chao, como no lo arranque, nos vamos para el agua. Bueno, pues nada. Continuemos. A la frontera, rápido, vamos. Bueno, gente, llegamos al paso fronterizo y está cerrado. Claramente. Se hizo tarde y ya no hay nadie aquí en el paso fronterizo. Están las vallas puestas y hay un montón de camiones con las luces apagadas. Así que nada, va a tocar dormir aquí y levantarnos mañana tempranito, que a las 8 abrirá. Sí. No tenemos conexión tampoco. Nada, mejor, vamos a dormir, vamos a recargar las pilas y mañana así se viene un día completo. Continuaremos. Muy buenos días. Buenos días. Amanecemos aquí pegaditos a la frontera. Qué frío. Con mucho frío. Uf, un montón. Entre camiones, hay agua congelada por el suelo ahí, escarchada, digamos. Y encima yo, en mi caso personal, dormí un poquito menos porque tenía el despertador mal. Acá en Chile es 1 hora menos. Claro. Y yo tenía el móvil mal, así que me desperté, volví para cama. Así que nada, ahora vamos a hacer los papeles. Eso. Que es lo importante, ¿no? Bueno, ya salimos. La verdad es que muchísimo más rápido que la entrada. Obviamente, sí. Así que... Una curiosidad es que en Chile para entrar también tienes que cubrir un papel de declaración de lo que llevas, ¿no? De dinero y esas cosas. Que en otros países no nos lo están pidiendo. No. Por eso que sepáis que en Chile hay 3 pasos: migraciones, aduanas y la declaración. Así que nada, arrancamos y empezamos el último día de ruta hasta nuestro siguiente destino. Solamente tendremos que parar ahora en Argentina para hacer el mismo procedimiento de entrada, pero comienza el día de ruta. Sí, ya estamos visualizando nuestro destino, con mucho frío, pero vamos. Bueno, ahora sí, por fin ya terminamos los papeleos por el día de hoy. Se hizo eterno. Estuvimos como 2 horas en la fila para hacer la entrada a Argentina, porque había muchísima gente, tienen la misma oficina para entrar y para salir, y al parecer, por lo que estuvimos hablando con la gente de la fila, están pasando a Chile para comprar porque ahora les beneficia pasar. Sí. Y hoy es sábado, ¿no? Sí, no sé qué pasa con el cambio chileno también, que bajó, no sé qué. Y los de acá ¿Y unas filas? están yendo a comprar. Así que nada, fue pesado, nos morimos de frío con gorrito ahí, fuera haciendo la cola. Pero ahora sí, oficialmente ya empieza el día de ruta y vamos a relajar un poco. Eso es, ahí vamos, ya tenemos 3 meses para pasar nosotros.
le dieron 8 meses a la furgo, lo cual está muy guay porque no Sí. vamos a tener que pedir prórroga, que es un poco de papeleo extra. Así que tenemos hasta diciembre para la furgo, nosotros tendremos que renovar. Y nada, vamos a empezar ruta. Vamos. Así que vamos a arrancar y ahora os contaremos hacia dónde vamos, que no hemos hablado de esto aún. Vayan haciendo sus apuestas en comentarios a ver hasta dónde nos estamos dirigiendo ahora. Bueno, acabamos de entrar en la ruta 5, eso significa que dejamos atrás Río Gallegos y nada, encaramos el último tramo de la ruta, ¿no? De esta secuencia de ruta que tuvimos para salir desde Ushuaia y ya estamos llegando más o menos en un par de horas a nuestro siguiente destino, así que creo que es hora de contar cuál es el siguiente destino del plan Pangea, qué rumbo toma este viaje, porque les cuento que no es el mismo que teníamos pensado la semana pasada. Sí. O sea, acaba de cambiar el viaje. Acabamos de cambiar de destino, hemos hecho ahí un cambio de rumbo total y os vamos a contar por qué. Como sabéis, porque lo habíamos dicho en algún directo, nuestro plan era después de Ushuaia ir a conocer Punta Arenas y Torres del Paine, esa parte de Chile, de aquí del sur. Lo que pasa es que lo que teníamos en mente era en Torres del Paine hacer un trekking que le teníamos muchas ganas desde hace muchos años, Sí. que se llama Trekking W, que son como 4 o 5 días por la montaña, parando en distintos refugios, campings. ¿Y qué pasa? Que se nos hizo muy tarde y el clima no está siendo para nada favorable. Estuvimos chequeando desde Ushuaia el clima de Torres del Paine precisamente para cuadrar nuestra llegada allí con buen clima para poder hacer este trekking y la verdad es que no era para nada recomendable. Había mucha lluvia, tuvimos muy mala suerte en ese aspecto y además desde mayo muchos de los refugios y de los campamentos que hay en la ruta, en esa ruta de trekking, cierran porque ya no Sí. es temporada. Entonces eso añadía otro problema más de tiempo, ¿no? Entonces al final decidimos dejarlo de lado y ya volver en otro momento más óptimo para eso. Podíamos haber ido igual y hay pues senderos de un día, se puede conocer igualmente sin tener que hacer ese trekking, pero es que realmente queremos hacer Sí. ese trekking y sabemos que vamos a volver, Sin duda. sí o sí. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a aprovechar esto como para darle un empujón al resto de la ruta, adelantar unas cuantas paradas y seguir escapando del invierno, ¿no? Claro, eso es, porque si haces una cosa a medias, que sería Torre del Paine a medias, no en el momento óptimo, Sí. vas a estar perdiendo tiempo porque es un desvío importante irte hasta ahí, hasta esta parte de Chile, y también vas a estar perjudicando la siguiente parada, Argentina, Se va retrasando, ¿no? que también estropearías. Entonces, mira, así ahorramos un par de semanas y vamos y por lo menos agarramos en un momento un poquito más óptimo el siguiente destino argentino. Entonces, ¿a dónde nos estamos dirigiendo? Yo creo que ya podéis más o menos intuir que si hemos pasado Río Gallegos y ahora estamos por la ruta 5, que creo que lo dijiste al Lo dije. principio, Y no vamos a Chile. evidentemente nos estamos dirigiendo hacia el Calafate. Ojo, ojo, porque esto es otro hito, ¿eh? ¿A dónde Sí, estamos yendo? Y vamos a conocer, por supuesto, el glaciar Perito Moreno y todo el Parque Nacional Los Glaciares, que tenemos muchísimas ganas. Es un punto Increíble. a marcar en cualquier itinerario por Argentina que se precie y con muchas sí, ganas. Junto con las cataratas del Iguazú, Ushuaia, ¿en qué más pensás en Argentina? El Perito Moreno, que es mundialmente conocido, la verdad es que es un punto que teníamos muchísimas ganas. Mucha ilusión, la verdad. Un punto muy Mucha importante en ilusión. nuestro viaje, muy importante. Y que no éramos conscientes de que se venía porque teníamos Claro. Torres del Paine en el medio. Sí, sí, Pero ahora de repente al quitar Torres del Paine, postergarlo, ahí vamos. se nos vino encima. Así que vamos súper ilusionados para conocer por primera vez
el Perito Moreno y todo su alrededor. Tenemos muchísimas ganas. Muchas ganas. Nos quedan como 2 horas 50, marca el GPS. Ya hemos hecho un trecho de esta ruta 5 que conecta Río Gallegos con el Calafate. Y la verdad es que la ruta está tranquila, está planita, el asfalto está bastante bien. De momento bien. Vamos a llegar aún con luz al Calafate. Y bueno, han sido un par de días de ruta bastante largos, que han pasado un montón de cosas, pero totalmente necesarios para llegar a esta nueva, quizás una nueva etapa, ¿no? Esta etapa de la ruta 40 que estamos agarrando y ya rumbo norte y a ver hasta dónde llegamos. Sin duda me parece un inicio de etapa, ahí le diste bien. Sí. Es un inicio de etapa, la ruta 40. Ahí vamos. Ahí vamos. Pues parece que estamos entrando al Calafate, eso ponía ahí por lo menos. Sí. La verdad es que pensamos que igual nos iban a parar algún control o así, pero no sabíamos si era un peaje o qué. La gendarmería creo, pero no paró. Nosotros nunca nos para nadie. Nunca nada, cero conflicto. Pero real, ¿eh? En todos los kilómetros que llevábamos por Argentina, Nunca nos pararon. creo que a la entrada de Río Gallegos o de Comodoro, no me acuerdo, nos pidieron la documentación y tal, pero fue la única vez. Sí, para saludar prácticamente. Y en Brasil, una vez, 2. Pero bueno, que no nos paran nunca, la verdad. O sea, la verdad, vamos afando y perfecto. Y nada, parece que estamos entrando en el Calafate, tenemos 10 minutos hasta el punto que pusimos para pernoctar. Y con mucha ilusión y a ver si no nos echan, porque sabemos que no es tan fácil pernoctar aquí en el Calafate. Pero bueno, ese punto que pusimos es un estacionamiento de motorhomes, literal. Así que vamos hacia allá. Mirá el paisaje, mirá el paisaje. Sí. Que hay al lado. Esos picos nevados, el agua cristalina del lago y el amarillo naranja de la vegetación. Está re lindo. Así llegamos a el Calafate, acabamos de atravesar con la furgo lo que viene siendo todo el pueblito y es chulísimo. Re lindo, pero eso te lo vamos a mostrar en los siguientes capítulos. Quédense atentos a los videos que vienen porque van a estar buenísimos. Por favor, déjanos un comentario con qué te han parecido estos días de ruta, déjanos un like y suscríbete si aún no lo has hecho. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Chao. Chao.